Gran victoria del equipo de Lionel Scaloni ayer para pasar a las semifinales de la Copa del Mundo. Tremendo partido. La verdad que parecía que iba a ser infranqueable esa defensa de Suiza, ¿no? Tenía un montón de jugadores acumulados en el área, pero la verdad que me parece que el ingreso de Thiago Almada y el Flaco López, ¿no? El jugador del Palmeiras, me parece que fueron fundamentales para que Argentina pudiese dar vuelta a la taba. Gran partido del equipo de Lionel Scaloni, como digo, ¿no? Cuando uno analiza un poco cómo se estaba dando el partido, bueno, ellos ya con un hombre menos se habían refugiado atrás y era muy difícil entrarles, ¿no? Pero estaba por ahí claro, si uno quiere, que se iba a destrabar el partido quizás con alguna genialidad de algún jugador en cuanto a la gambeta o un disparo de afuera, que fue lo que terminó sucediendo, que también es una genialidad porque la verdad que el disparo de Julián Álvarez es una verdadera belleza, pero para poder llegar ahí me parece que lo que hizo Lionel Scaloni fue fundamental con el ingreso de Thiago Almada y el Flaco López. ¿Por qué lo digo? Si vamos directamente a mostrar algunos datos, fíjense en cuanto a los 10 jugadores más peligrosos, lo tenemos a Thiago Almada como segundo. ¿Y por qué? Porque si se fijan en esta barra violeta que está acá, la segunda, que son los traslados esperados, es el jugador con más traslados esperados en todo el partido, ¿no? Incluso por encima de Lionel Messi, que está acá tercero, ¿no? Y Rodríguez, el marcador de punta de ellos, con madre chilena. Thiago Almada lo que hizo es darle un poco a este equipo de Lionel Scaloni justamente la llave para, como decía, desbloquear esa defensa tan férrea. ¿En qué sentido? Justamente esa línea, esos jugadores que se estaban acumulando en un bloque defensivo muy bajo de de Suiza. Vamos ya mismo a ver el bloque defensivo para que quede claro, ¿no? El bloque defensivo de Suiza, sobre todo al final del partido, ¿no? Fíjense, bueno, este es el average, pero fíjense acá, ¿no? Ya prácticamente defendiendo en su propia área cuando uno se agrega los últimos minutos. De hecho, si vemos algo interesante para ver en lo que es la data, son los momentos del partido. Siempre es interesante ver los momentos del partido. Fíjense lo que fueron los momentos del partido, ¿no? Bueno, en el primer tiempo estuvo bastante dividido. Perdón, el primer tiempo no, los primeros 90 minutos de juego no estuvo bastante dividido. Pero si se fijan, el último tramo del partido, bueno, ya con ellos, con 10 jugadores, fue prácticamente todo de Argentina, ¿no? Pero ¿a qué quería llegar esto con el hecho de que Thiago Almada destrabó el partido? Bueno, lo destrabó justamente porque si vamos a ver algunas imágenes, fíjense, algo interesante para ver es, por ejemplo, cómo en esta jugada, ¿no? Thiago Almada recibe la pelota en este sector del campo, obligando a la defensa, estos jugadores, salir un poco, ¿no? Para buscar, para presionarlos, ¿no? Que no reciba y que no llegue a la frontal para conseguir un disparo, pero bueno, consigue en este caso estirar la pelota por la banda para Messi, ¿no? Que se encontraba en la banda derecha como wing derecho prácticamente, y justamente lo que termina pasando es que Thiago Almada se termina metiendo, acá está Thiago Almada metiéndose bien en profundo del área, justamente haciendo que estos jugadores que habían salido, los jugadores que habían salido a buscarlo, terminen acompañándole y dejándole la diagonal o la diagonal hacia el centro, si se quiere, para Messi, para que Messi se pueda meter. Acá está Messi, ¿no? Para que Messi se pueda meter hasta este lugar y justamente terminar de sacar el disparo, ¿no? Interesante para ver eso respecto de los movimientos de Thiago Almada. Y eso claramente también se puede ver en la data, ¿no? Porque cuando miramos justamente los datos aislados de Thiago Almada, fíjense, bueno, en principio él se plantó por el sector izquierdo, ¿no? Del ataque de Argentina. Pero fíjense los traslados, ¿no? Acá tenemos los traslados progresivos, 4. Intentó una gambeta que fue adentro del área, ¿no? Y la consiguió, además de que tuvo disparos, ¿no? Como se ven acá, los disparos que tuvo Thiago Almada. Pero dónde recibió la pelota me interesa también ver, ¿no? Recibió la pelota ahí muy cerca, casi como un wing izquierdo. Y justamente lo que hizo fue un poco abanicarse, pero buscar la pared y sobre todo atraer a la defensa para que esa defensa tan férrea que estaba bien pegadita, prácticamente uno podría decir 2 líneas pegaditas, pero era prácticamente una línea, ¿no? Bueno, con 9 jugadores de campo ellos, y era muy difícil sacarlos de ahí para poder encontrar algún espacio, ¿no?
Es cierto que parecía que el gol no llegaba de Argentina, ¿no? Sobre todo ellos defendiendo ahí tan cerca de su área. Y un dato que me pareció absolutamente impresionante es las llegadas de Argentina a las entradas en el último tercio, pero sobre todo en una zona particular que es justo en la frontal del área, que en la zona 14, ¿no? Fíjense, esta es la zona 14, justo en la frontal del área. Fíjense la cantidad de llegadas de Argentina en esa zona. 62 llegadas de Argentina en esa zona en particular. Es un verdadero disparate. La Argentina, para que se entienda, puso 62 veces la pelota ahí en ese sector, en la frontal del área, para conseguir algún disparo. Lo que pasa que, bueno, fue muy buena la defensa suiza como para justamente vulnerar desde ese sector. Pero bueno, para ver el contraste, fíjense cómo ellos simplemente consiguieron llegar ahí 18 veces, ¿no? A la frontal del área argentina. Me parece por eso que digo que fue fundamental el ingreso porque más allá de que Argentina consiguió ponerse ahí, los goles los termina decidiendo a partir de una pelota de afuera del área, ¿no? Un disparo fenomenal de Julián y después en una contra cuando ya el partido estaba prácticamente decidido, ¿no? El gol de Lautaro. Y el otro dato interesante también para ver son las entradas en el último tercio que no hubo, si bien hubo una diferencia a favor de Argentina, no fue tan grande, si se fijan, 54 en el número absoluto versus 69, pero bien distribuido en todo el sector de ataque de Argentina. Quizás ellos más en las puntas, sobre todo por, bueno, la banda izquierda, ¿no? Siendo incluso más profundos, que es por donde llega el gol de Ndoye, ¿no? Que es un verdadero golazo porque la verdad que juntan 2 o 3 pases y él termina entrando de cara al arco. Es cierto, le pasa por abajo de las piernas al Dibu, pero la verdad que fue un verdadero golazo. Después algunos automatismos para ver de la selección argentina que me parecieron interesantes, sobre todo pensando en lo que viene, y algunas imágenes para ver, ¿no? Hay una jugada muy buena que es una pena que no termina en gol, que la arranca Paredes para Lionel Messi, ¿no? Donde fíjense de dónde arranca Molina. Acá está Molina, ¿no? Que entra por el sector, por el carril interior, no va por afuera, sino que va por el carril interior. Me parece muy interesante para ver esa jugada porque ahí recibe la pelota Lionel Messi y fíjense ya dónde está Molina, ¿no? Incluso está a la altura de Julián Álvarez, justamente para buscar esa pelota al vacío que le va a tirar Lionel Messi. Una pena esta jugada porque realmente venían entrando, ¿no? 2 jugadores de Argentina, en este caso eran Julián Álvarez y Enzo Fernández, y Molina decide patear directo al arco. La verdad que estaba demasiado lejos como para que esa pelota viera arco. Era muy difícil que Molina metiera ese gol, más allá de que es cierto que era una jugada que había buscado él, ¿no? Porque esa pelota corriendo por el interior, como digo, un poco la gesta él, pero una pena porque lo tenía a Julián, como digo, y a Enzo entrando. Y Tagliafico quizás un poco más retrasado acá, ya prácticamente saliendo de la imagen, pero podría haber incluso llegado también al final. Y esa jugada le hubiese dado a Argentina un segundo gol, ¿no? Y mucho más aire, ¿no? Quizás para ver una otra imagen interesante para ver esa misma jugada es la imagen aérea, perdón, cuando recibe Messi. Fíjense dónde está Molina, ¿no? De vuelta, está a la altura de Julián Álvarez para buscar la espalda del defensor suizo entrando por el carril interior. La verdad, muy buen movimiento defensivo. Y después quizás algo para remarcar en esta imagen también es Rodrigo de Paul, ¿no? Cómo Rodrigo de Paul se queda en esa jugada, quizás a la altura de Paredes, ¿no? A la altura de Paredes, justamente para balancear un poco el sistema defensivo de la Argentina. Después, en cuanto a los números, Argentina claramente dominó en cuanto a números a la selección suiza. Si se fijan, la posesión fue cerca del 60% para Argentina. Y bueno, Argentina completó casi 640 pases, ¿no? Acá está, 640 pases versus 400 de ellos. Bueno, es cierto que ellos perdieron a Emboló, entonces al perder a Emboló les costó mucho más en tener la pelota. Creo que Argentina se quedó en el inicio del segundo tiempo, eso se vio un poco, ¿no? Pero bueno, si miramos después quizás otros números interesantes para ver respecto de, por ejemplo, la verticalidad o el field tilt, que es como está inclinado el campo. Fíjense, se jugó mucho más en el campo suizo que en el campo de Argentina. Bueno, recordemos que cuando ya ellos se quedaron con 10 hombres, Argentina fue prácticamente avasallante, ¿no? Prácticamente en el área de ellos. Y después otro dato interesante para ver también es las áreas de dominancia del campo. Fue prácticamente todo de Argentina, no son los rojos. Fíjense, los cuadrados rojos son los de Argentina. Los que estuvieron en contest, que quiere decir los que estuvieron donde estuvo peleado, digamos, si fue en estos de acá, de la mitad de la cancha, acá estuvo peleado, o en las bandas,
que quizás fue donde dominó Suiza y le costó un poco a Argentina, sobre todo en la banda izquierda, ¿no? Pero interesante para ver esto, acá la dirección de ataque de Suiza es así y ellos ganaron, se vio que ganaron en las bandas, bueno, y evidenciado, ¿no? Con el gol como decía, el gol de Neuer. Pero más allá de eso, la Argentina dominó en la mayor proporción del campo, ¿no? Y por último, para cerrar, para mostrar algunos movimientos tácticos, como decía, de la selección argentina. Acá están las dos formaciones simplemente. Ellos estaban, es verdad, ya sin embolo en la cancha, lo vamos a poner acá al costadito. Estaban realmente replegados, ¿no? Formando dos líneas bien, quizás con algún jugador más. Quizás los nombres acá no son los adecuados. Argentina bien arriba, ¿no? Bien arriba, buscando el gol, ¿no? Paredes, quizás el jugador más retrasado. Tagliafico ya no estaba en el último tramo del partido, pero lo que decía era que Thiago Almada, quizás en este caso vamos a hacer que Enzo sea Thiago Almada. Lo que hizo Thiago Almada básicamente fue hacer este movimiento de salir de esta posición, ¿no? Venir a buscar justamente para que los jugadores de Suiza lo acompañaran, ¿no? Venir hacer esta dirección para sacar de ese lugar tan cercano al área, ¿no? Estaban muy hundidos ellos y lo que hizo justamente recibir la pelota quizás en este lugar del campo, traerlos hacia la mitad de la cancha o más cerca de la mitad de la cancha, justamente para abrir espacios, ¿no? Para abrir espacios y de alguna manera encontrar algunos huecos o justamente buscar alguna pared o buscar algún espacio donde pudiese algún jugador, como por ejemplo en este caso Julián Álvarez, encontrar algún disparo, ¿no? Encontrar algún disparo para, en definitiva, que termine pasando lo que termina pasando, que saca un disparo que es un verdadero golazo. Pero bueno, hasta acá el análisis. Gran victoria. La Argentina otra vez en las semifinales de un mundial. La verdad, es una alegría enorme. No hay bailecito hoy, porque la verdad que el partido ya terminó a cualquier hora. Pero gran victoria de la selección argentina. Y bueno, ahora viene Inglaterra, semifinales durísimo, ¿no? Le está tratando de bajar el tono Lionel Scaloni y se lo escuché en una conferencia de prensa, que es solamente un partido de fútbol. Pero bueno, es cierto que los jugadores entran a la cancha y están jugando 11 contra 11. Nos vemos en el próximo video.